Ayer fue un día emocionante para todos nosotros, los fans del G-God, ya que se lanzó el tan esperado tráiler oficial de su nuevo programa de viajes. Los detalles que se pudieron apreciar en el avance nos dejaron más que cautivados y ansiosos por ver más de ambos. Sin embargo, como suele suceder en estas situaciones, algunas personas comenzaron a cuestionar ciertos aspectos que aparecieron en el tráiler. Para evitar cualquier tipo de malentendidos o rumores infundados, me gustaría tomarme el momento para aclarar algunas situaciones y brindar una explicación más detallada. Pero antes de hablar de ello, hablemos de algo que muchos notamos y están comentando. En un momento del tráiler podemos apreciar al G-God al parecer llegando al lugar donde se hospedarían en Japón. Y como es costumbre, Jimin estaba tomando una foto de ambos frente al espejo, una foto que ya habíamos visto algo similar en su viaje pasado, pero frente al espejo de un ascensor. En esta ocasión, si vemos detalladamente, podemos apreciar que al costado de ellos se encuentra lo que es el baño. Pero ¿qué tiene esto de especial? Es que si nos fijamos bien, las puertas del baño son completamente transparentes. Dentro de él hay una bañera y dos sillas al frente, como para que se sienten dos personas mientras pasan un momento agradable. Esto se puede ver cuando se alquilan lugares para parejas. Muchos se preguntan por qué esta particularidad, ya que no sería la primera vez que Jimin y Jungkook alquilan una habitación de hotel con los baños completamente transparentes. Parece que ellos se conocen mejor que nadie, y hablo en todos los aspectos. La confianza que se tienen para pedir una habitación ahí debe ser increíblemente grande. Esperamos más detalles de este momento. Ahora vayamos a hablar del tema que mencioné al comienzo. Primero y principal, hablemos de los rumores que han estado circulando, y es que la pijama que lleva Jungkook en el tráiler, supuestamente según algunas personas, no le pertenecen a él, sino a Tae, y que éste se lo prestó para el programa. Quiero dejar muy en claro que esto es un rumor y es completamente falso. La realidad es que la marca de pijamas que usan Jungkook es la misma que la de Jimin. Puede ser que ambos se la hayan comprado juntas, porque están usando de la misma marca, aunque en diferentes colores y diferentes diseños. Para ser más específicos, la pijama que ellos mencionan, la que tiene Tae, es color negra. Sin embargo, si observamos con detenimiento y según la página oficial de la marca a la que pertenece la pijama que lleva Jungkook, la de él es un color azul noche. Por otro lado, la de Jimin es color verde oscuro. Estos detalles pueden parecer menores, pero son importantes para aclarar estos malentendidos. Ahora hablemos de una de las partes más encantadoras del tráiler, que justamente es el G-God llevando esta pijama. Me refiero a esta escena donde también salen cepillándose los dientes. Ver esta escena nos muestra el G-God en un ambiente tan hogareño, algo que ambos siempre transmiten en cualquier situación cuando se encuentran en un contexto casero. Es como si fueran una pareja conviviendo, lo que añade un toque de calidez y autenticidad para cada uno de nosotros que los apreciamos profundamente. Esta hermosa escena también ha sido objeto de críticas por parte de algunas personas. En particular, las vecinas aseguran que el G-God le robó esta escena o idea a Tae, alegando que se parece a Tae lavándose los dientes en su último MV Friends. Sin embargo, parece que estas personas han olvidado completamente un detalle importante. Los fans del G-God e incluso ARMY ya había visto una escena similar antes de Jimin lavándose los dientes con una pijama. Esta fue filmada y la escena fue dirigida por el mismo Jungkook. Esto no tiene que ver con ninguna copia. El G-God no necesita copiarse de nadie. Lo que ellos hacen siempre suele ser espontáneo y real.
Incluso cuando muchos los acusan de copiar ciertas escenas, se olvidan que esos momentos ya fueron vividos por ellos, y tenemos prueba de eso. La escena del tráiler en la que Chicot aparece cepillándose los dientes nos ofrece en sí una visión íntima y hogareña de ellos, algo que siempre han transmitido con naturalidad. Este tipo de momentos refuerzan la conexión que sentimos. Estas acciones son auténticas y hace que estos momentos sean especiales y queridos por cada uno de nosotros. Nunca se va a entender la reacción de algunas personas porque son bastante negativas, acusando a Jiminy Jungkook de copiar las ideas de Tae o de cualquier persona, afirmando que él fue primero o que esta escena se hizo antes. Estas acusaciones no solo son infundadas, sino que ignoran completamente el hecho de que el G-Code ya había presentado escenas similares antes. Como les recordamos a estas personas, que Jungkook es como el director de Jimin, siempre queriendo retratar los mejores momentos de Jimin. Es lamentable que sigan haciendo este tipo de cosas, intentando minimizar o manchar cualquier interacción del G-Code y queriendo apropiarse de ellas. De alguna manera, siempre buscan meter a su shit, intentando manchar los momentos de Jimin y Jungkook. Ahora hablemos de los logros individuales de los chicos. Las radios de Estados Unidos están tocando WoW porque la demanda del público ha sido abrumadora. La canción de Jimin se ha convertido en un fenómeno de gran entusiasmo y apoyo de los oyentes. Este respaldo ha sido masivo y ha llevado que la canción debute en el puesto 44 en la lista de media base Experiences de la radio pop, lo cual es un logro significativo. El éxito de la canción en las radios refleja el impresionante 112 giros nuevos que ha conseguido recientemente. Esto significa que la canción se ha añadido a las rotaciones de numerosas estaciones de radio, aumentando su presencia y alcance en todo el país. No solo eso, sino que ahora también está reproduciéndose en 71 estaciones de radio en los Estados Unidos, lo cual es un indicador claro de su popularidad y la aceptación de los oyentes. Golden de Jungkook ha logrado un hito increíble al convertirse en el primer y único álbum de un solista asiático en obtener la certificación del SNP Gold en Francia. Esta certificación es otorgada por Syndicat National, la organización oficial que representa la industria musical en Francia, y se concede a los álbumes que superan los 50.000 streams equivalentes en el país. Este logro es particularmente significativo, ya que marca una importante victoria para los artistas asiáticos en el mercado musical europeo, especialmente en Francia.